fuerzas externas que no alcanza a comprender por completo, al mismo tiempo se concentra nada más en mirar su celular, ¿no? O sea, ya está llegando el tiempo límite del deadline. Se le vino el tiempo encima. Así. Ahora. ¿Tiene algo? Pues sí, habla precisamente de esa relación medio, agresiva que ya tiene el tipo más viejo mío. Tóxica con el tiempo, ¿no? Sí, Eso tenemos al tiempo en que realizaba la pieza, encontré afuera, en el cancel de la entrada de mi casa, una nota de un carpintero, hecha a mano, escrita en un papel, que hablaba de en lo que podía servir, preparaciones de muebles, de sillas, comuníquese este número, ¿no? Carpintero Juan Pérez. Entonces a mí me pareció una bonita coincidencia porque considero que los carpinteros tampoco tienen una buena relación con el tiempo. En mi experiencia. Entonces, pues me atreví a utilizar, por ejemplo, este elemento también, sorpresa, en mi pieza. Y pues sí, yo hasta ahora he visto el tiempo como, no como exactamente, como un elemento que está encima de mí y todo el tiempo ahí ejerciendo presión. Y pues sí, de eso habla mi pieza. De hecho, vamos ahorita a regresar a esa parte de las áreas, porque resulta muy interesante ver cómo un factor que no tenías contemplado entró a la obra, y creo que fue algo que también sucedió con César en el caso de la pieza, ¿verdad? Un factor, o sea, la pieza terminó convirtiéndose en una obra que no hubiera ocurrido en otro tiempo, en otro momento, en otra circunstancia. Fue una conclusión de pero vamos con eso, pero ¿cómo defines tu pieza primero? Bueno, mi pieza se llama Y entonces Ofelia lo quemó todo. Es un personaje que está, bueno, como ustedes saben, en la obra de Hamlet, Ofelia termina suicidándose, aventándose al agua. Entonces, en mi caso quise darle como una vuelta y no se suicidó, sino que está pues tranquilamente con un par de colibríes en el agua, y como personaje principal que no se ve, pero está ahí, es el fuego que consume todo, ¿no? Entonces, Ofelia lo que hizo al final de cuentas ante tanta presión de su contexto, los quemó a todos y se olvidó de todo el mundo, pues. Y mi idea sobre el tiempo respecto a la pieza es que justamente esto, o sea, el tiempo es infinito, ¿no? Y no alcanzar el tiempo para hablar del tiempo. El tiempo es infinito, pero en el momento en el que nos toca a nosotros, en el que llega a nosotros, se vuelve finito. Entonces, es una parte como de dejar atrás eso que nos está limitando, como todo esto que nos está bloqueando, que no sé, como que aprovechar esa parte finita del tiempo en nosotros, y olvidarnos de, no sé, como Ofelia, que lo terminó quemando todo. O sea, no sé, para mí es un personaje que se me hace un tanto triste, como que esté sometida al hermano, al novio, al papá, a las historias de todos los que están alrededor, y Ofelia termina siendo una víctima, pues. Entonces, mi idea sobre el tiempo, bueno, y también en mi trabajo siempre incluyo partes de la violencia contemporánea, ¿no? Estamos hablando de balas, de un montón de cosas, y bueno, recientemente está también el fuego, ¿no? Todas estas quemazones que hacen los grupos criminales, y para mí también es muy significativo hablar de todo esto de la violencia, del fuego y de las balas, que terminan con una existencia, ¿no? Y no sé, mi relación con mi idea sobre el tiempo es justamente eso, que el tiempo es una dualidad, que el tiempo es infinito, pero se vuelve finito en algún momento.
Y nada, mi pieza justamente habla de esa parte de la limitante que tenemos en nuestra existencia y pues la necesidad también de quitarnos de todo esto que tenemos encima y que nos está bloqueando y nos agobia también. Y bueno, el cuadro ya lo dije, se llama así tal cual, y entonces Ofelia lo quemó todo. También es un título que me parece también muy tajante en cuanto a que marca un límite, o sea, está marcando un tiempo que hasta aquí, o sea, está marcando ella misma un fin. Lo que era un fin para ella, lo termina siendo un fin para los demás. De eso trata mi obra. Creo que hemos visto algunas apreciaciones. A mí me parece que hay unos paralelismos súper interesantes entre la pieza de Maestro Pereira y la pieza de Rocío Sáenz, ya que ambos hablan del tiempo del autor, el autor como un testigo de su propio tiempo. Por otro lado, tenemos también el tiempo como este factor de azar que también encontramos en algunas piezas como la de Eduardo. El tiempo finalmente el tiempo quita, pero el tiempo también da, el tiempo también cura, el tiempo también regresa cuando se trata de inversión, por ejemplo. Y no hablo de una inversión económica, una inversión en cualquiera de los sentidos. O sea, nosotros invertimos, hay un retorno de tu conocimiento, hay un retorno de tu experiencia, de lo que haces a medida que va avanzando el tiempo. ¿Ustedes en qué invierten? ¿Cómo hacen del tiempo su mejor aliado? ¿Qué estrategia utilizan? ¿Alguien quiere contestar? A ver, sí. ¿Cómo convertir al tiempo en tu aliado? Bueno, pues el tiempo, como todo mundo lo sabe, en estos momentos andas corriendo, ¿no? De un lado a otro, con no solamente las actividades a que cada quien se dedique, sino que tenemos pues muchos roles, ¿no? Para mí el arte es como un salvador, o sea, para mí me ha salvado de muchas cosas, de no volverme loca, dice mi marido que por eso no ha ido al psiquiatra. Sí, entonces, para mí el arte es un tiempo valiosísimo. Y a través de los años de mi carrera, que ya son más de 30 años como pintora, ha ido cambiando la forma de trabajar. O sea, antes cuando estaba muy joven, era empezar una pintura y terminarla hasta que estuviera lista, si fuera, no dormía toda la noche, continuaba el siguiente día. Después, como todas las cosas van decantándose y vas encontrando su sabor y no eres tan atascado, no eres así como que tan exagerado en todo, ¿no? Bueno, en algunas cosas, pero vas calmándote. Y así mismo me ha pasado con mi trabajo. O sea, siento que ahora he creado un equilibrio. A lo mejor no produzco a lo mejor la cantidad de obras que producía hace, no sé, 20 años. Sí produzco bastante, pero es de una manera como más decantada, más relajada. Y para mí el dibujo, que es como la obra negra de la pintura, tiene que ver como las bases, como el edificio, la obra negra, ¿no? Y ahí es donde el tiempo se convierte en una cosa súper plácida en mí, porque hasta cambia la respiración, ¿no? El tiempo se vuelve una cosa más estable, ecuánime, en esa parte donde construyo la idea, porque ya llegué a una asociación de símbolos y para mí es muy importante en mi pintura que haya un equilibrio entre el discurso, la idea, y entre cómo voy a formalizar la parte matérica. Entonces, lo que hago, ¿cómo sería mi aliado? Tratar de tranquilizarme con esto de los deadlines que eso es como la vida práctica, pero no es el apasionamiento que tienes en el taller, y el discurso personal. Esas son las cosas que todos tenemos que hacer en la vida, cualquiera, ¿no? Independientemente que sea pintor, que sea ingeniero, que trabaje en la bolsa. Pero hay formas de organizarte para disfrutar tu trabajo y disfrutar tu vida, ¿no? Tus seres queridos. Entonces mi estrategia es, cuando me llega esa ansiedad de que quiero terminar hasta el final, no quiero dormir, no quiero olvidarme del mundo,
digo no, o sea, voy a crear este espacio, voy a cortar hasta aquí, voy a disfrutar y voy a continuar en la noche o mañana, no importa que las cosas sean diferentes. La pandemia me ayudó muchísimo a entender también esto porque ralentizó todo, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser muy conscientes con nuestra vida mundana, práctica, y respetar muchísimo el espacio creativo, ¿no? Ser muy honestos y fieles a lo que estamos haciendo. Solo al campo. Un punto que se me hizo también como muy importante, que creo que todos pasamos. Es importante que tengamos presión. Se pinta mejor bajo presión. Pintaremos lo mismo si no estuviéramos bajo presión. ¿Alguien quiere contestar? Acá el nuestro operador. Bueno, yo tengo una formación directamente práctica y esa formación sucedió justamente en talleres de producción donde el trabajo era para ayer. Pienso que cada pieza tiene su tiempo, desde luego que hay piezas que quedan en pausa, después se retoman, se van como afinando un poco el discurso, y creo que eso depende mucho de la pieza, completamente de la pieza. En mi proceso actual sucede lo mismo, o sea, hay veces que el concepto, la idea es muy demandante, es muy exigente, lo está pidiendo, entonces sí es una pieza que tiene que quedar sí o sí. Hay otras piezas que no tanto, o sea, a lo mejor el personaje está ahí, pero no sé, el diálogo con la pieza pide también que se pause, que esté como más tranquilo, que vaya más lento, incluso que sucedan piezas en medio de esa otra pieza, pues, y que justamente van abonando a esa misma pieza que estuvo en el inicio. De la pieza que les había mencionado sobre Ofelia, también es una pieza que estuvo entre otras más piezas, donde el concepto del fuego fue como el personaje principal, como les mencioné, pero para llegar a ese punto, o sea, las ideas son orgánicas, están sucediendo, entonces el personaje del fuego, que terminó siendo el principal, porque Ofelia lo utilizó para acabar con todos los demás, no estaba en el inicio, o sea, la pieza inicial no tenía fuego, pues. Eso sucedió una vez que se trabajaron otro par de piezas donde sí era, bueno, tampoco está evidente el fuego, pero es mucho más evidente y estaba pensado desde el inicio. Entonces, me parece que depende, bueno, por lo menos en cuestión personal, la parte de la presión, pues sí, es un recurso que tenemos que saber utilizar justamente para que no afecte de mala manera la pieza. O sea, hay piezas que lo piden, hay piezas que lo permiten, hay otras que no. Entonces, la presión me parece que no debe nunca faltar el respeto a la pieza. Exacto. En ocasiones se cruzan también estos pequeños accidentes, como el que hablaba ahorita Lalo del carpintero, que de hecho fue muy ad hoc para hablarlo del tiempo, porque sí, con esta cuestión de todo lo que se construye. Pero, fíjense, a mí me pasó una vez, yo estaba pintando un cuadro en el que yo doy mucho lugar como que al accidente, parecería que no, pero dejo a veces algunos resquicios para el accidente. Era un autorretrato en el que yo estaba pintando en el estudio y tenía una especie de mancha ahí atrás que se iba a convertir como en parte del mueble. Y en eso un amigo llegó y me dijo, oye, eso es Victoria nuestra gatita. Y en eso dije, ¿dónde? ¿Cuál Victoria? ¿Cuál gatita? Me dijo, sí, mira, ahí está la cabecita y ahí está tal. Y dije, claro, y en eso volteo y Victoria aquí atrás de mí, ¿no? O sea, la gatita aquí atrás de mí. Y dije, claro, o sea, tiene que estar aquí, tiene que ser parte del cuadro. Y de no ser por ese momento, de no ser por ese pequeño accidente, esa coincidencia de estar en ese momento con ese amigo que no traía sus lentes y que pensó que estaba pintando a la gatita, a lo mejor la gente nunca hubiera estado y eso ayudó como a completar el cuadro. ¿A ustedes les ocurrió, ya sea en esta pieza o alguna que recuerden, que alguna anécdota en donde hubiera habido una circunstancia, un sine qua non, algo que recuerden que
como Lalo. Si no hubiera llegado ese carpintero, la pieza hubiera sido distinta. ¿Hay algún elemento? En el caso de César, de hecho, ¿te gustaría platicar del proceso? Porque está muy interesante lo que pasó con este cuadro. Cuando nos dicen que el tema ya había empezado la pieza y estaba influenciada por este concepto de vanitas, y yo no hago bocetos. Mi forma de trabajar es lo trabajo mentalmente. Estoy durante días trabajando la idea y hasta que encuentro como la composición, entonces ya me paso a trabajarla digitalmente. Yo trabajo en Photoshop, las fotografías. Me resulta más satisfactorio porque ahí veo, o sea, la composición y puedo jugar con ella, colores, atmósfera, a diferencia de solo un boceto, ¿no? En el boceto realizaría los elementos, pero me da más libertad en el Photoshop. Y a la par de esta pieza surgieron otras dos ideas. Una sí, bueno, las dos son manitas, pero una tiene más elementos. Entonces, por cuestión de tiempo, no iba a alcanzar a hacer esa otra pieza. Porque tenía, aparte del cráneo, tenía un reloj de arena, un escorpión, unas flores como desfasadas, así como digitalmente desfasadas. Y dije, no voy a alcanzar a tener la lista de esta pieza, porque sería empezarla para el proyecto. Entonces, esta pieza que ya estaba empezada, dije, pues queda perfecto la temática. Y ahí están estas dos, esta pieza, y hay otra, también haciendo alusión a este tiempo ausente. Esta todavía falta trabajarla, pero pues hay dos piezas germinando. Ese es un poco el proceso para esta pieza. Y a lo que comentaba en la pregunta anterior de que cómo hacemos aliado al tiempo, yo diría que poniéndole fecha a los proyectos. Un amigo, colega que vendría, me dijo, si tienes un proyecto, ponle fecha, porque si no, se queda solo como en el sueño, ¿no? En una idea. Entonces, cuando le pones una fecha, para cuando lo vas a tener listo, lo aterrizas en esta realidad y te mentalizas pues para no procrastinar y hacerlo. Entonces, eso sería. Hace rato también la maestra Rocío Sáenz habló de cómo poder lograr esta, más que síntesis, cómo poder casar el discurso, eso que queremos decir, con la manera en la que queremos proyectarlo, cómo dotar de contenido a nuestros proyectos. Ahí quisiera hablar de este proceso, de cómo poder llegar a ello, cómo poder lograr la sutileza, la poesía. Acá tenemos esta Natana. Ya oyendo todas las reflexiones que han estado hablando del tiempo en general, yo he estado, ahora pienso, relativo a mi proyecto artístico, veo, por ejemplo, en el tiempo de la historia del arte, o sea, como por ejemplo, de posguerra, el arte que fue después, o sea, cómo el artista está influenciado por su momento y cómo reflejar su realidad como un espejo, ¿no? En este caso, pues yo siempre también, ya que ves, por ejemplo, obras de maestros como Velázquez, Rembrandt, todos ellos que para mí son los que me influenciaron mucho en mi trabajo,
es como tú puedes capturar el tiempo, o sea, como tú lo ves capturado ahí, y como también yo lo quiero capturar actualmente, contemporáneamente, en mi proyecto. Mi pieza la voy construyendo, en este caso, por ejemplo, mi pieza es un autorretrato, y no me basé en un autorretrato como académico, donde yo soy casi un espejo parecidísimo, sino como que es como, estaba en mi mente, lo estaba trabajando como en una idea general, y lo fui construyendo con manchas aguadas, líquidas, así como de la víscera. O sea, estuve todo el tiempo trabajando mucho, me basé en esa parte de los sentimientos. El tiempo se detiene, como lo que pues, mi proyecto artístico, o sea, como en mi esquema de vida, donde mi proyecto es de estar quitando todos los días, o sea, a veces 2 horas, a veces 6, 7 horas las cuento, a veces pongo un reloj y me voy a comer el palo y trato de juntar unas 6 horas al día. Entonces, esa es la forma que yo manejo el tiempo en mi trabajo. Lo voy contando por días, o sea, puede pasar un año y ver todo el tiempo que, por ejemplo, que pinté. Lo tengo a veces de una forma medio rara de verlo, pero siempre trabajando en muchos proyectos a la vez también. Y bueno, el discurso finalmente, como en este caso, es como muy expresivo, aunque estoy en el grupo de los realistas, esta pieza la fui llevando más para el lado expresionista, y se ve en la forma pues como melodramática que fue el resultado, mucho como en el cine que me encanta de lo dramático, por ejemplo, de la oscuridad a veces, o de lo luminoso. O sea, siempre, en ese caso sí busco como combinarlo. Y pues esa es mi forma de ver como mi proyecto artístico y el diálogo que tengo con los más grandes maestros, Rembrandt, Velázquez o todos ellos, y basándome también en esos colores, en su paleta de color, pero sí como reflejando mi contemporaneidad, mi vida, o sea, los personajes que me rodean. Y a ver, eso va surgiendo, y bueno, como me va llamando la obra, va quedando, a veces la voy dejando como digo, ya está lista, a veces te piden más, y pues esa es mi forma de trabajar la pieza. Ahora tenemos una dinámica. El tiempo es relativo. Entonces, vamos a probar justamente. Gracias. Esta es una dinámica algo divertida. Yo tengo que estar que soy bien ludópata. Entonces, vamos a cerrar esta charla. ¿Todos tienen papelito? ¿Ya todos tenemos papelito? Muy bien. No vean sus celulares. Les vamos a pedir que no vean sus celulares, no vean sus relojes. Vamos a probar ahorita qué tan relativo es el tiempo para cada quien, ¿sí? Vamos a pasar esta pluma y todos anoten la hora que creen que es en este momento, ¿sí? Con minuto, ¿sí? Pasen la pluma, que no vean su hora, piensen en qué momento estamos ahorita. Y el patrocinador Tequila 1800 va a regalar una botella en agradecimiento a los participantes, a quien se acerque más a la hora que es en este momento. Entonces, piénselo bien. No se vale. Ajá, no se van a soplar. ¿Ya dónde va la pluma? Se anda copiando. Si no se van a copiar tampoco. ¿Listos? A ver, muestren su papel. Y ahora tenemos la hora. ¿Qué horas son? Las 21:36. 9:36. Tenemos 9:37. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¿Alguien se acerca a 9:37? Yo 9:12. 9:12. Ok. A ver, vamos diciendo la hora. 9:37. Maestro Bernal.
10:34. 10:30. Ya. Rocío, maestro Rocío. 9:12. 9:12. 9:27. 9:27. Y César. 10:05. 10:35. Y César. 9:58. Bueno, tenemos un ganador. Un ganador. Bien, pues así cerramos la charla, así mostramos lo relativo que es el tiempo, lo mucho que se puede estirar y acortar. Y ahora pues vamos a pasar todos al brindis, vamos a seguir platicando un poquito de algunas de las ideas que aquí estuvimos comentando. Fue un placer, maestro, convivir, de verdad, muchas gracias a Manifesto. Gracias. Katy, ¿te gustaría dar Rapidísimo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sigue cóctel, por favor, a refrescarnos. Muchas gracias.